Bienvenidos un día más a la Resma. Hoy tenemos un autor muy especial. Justamente, pues hace nada, un par o tres de años, Rock Deluxe, creo que es una revista aficionada a esto de las listas, ¿no? Y hicieron como una lista de los 100 cómics, ¿no? Como los 100 mejores cómics del cómic español. Si no recuerdo mal, ¿eh? Corregidme, creo que Gerardo también Sí, participó en esa votación. sí, sí. Y bueno, yo, eso que hace uno, que lo lee como muy rápido y en diagonal el correo, y entendí que eran como los 100 cómics, ¿no? Del siglo XXI, porque Rock Deluxe siempre va a la última, y entendí pues los 100. Y precisamente puse en el puesto número uno un cómic del autor con el que charlaremos hoy, que era Una noche de Carlos González Boy. Luego más adelante, hablando con Pep Brocal, que también participó, un día estábamos ahí charlando y me preguntaba, ¿y quién has puesto tal? Y dije, hostia, pues yo el número uno he puesto, ¿no? A Carlos González Boy. Me dijo, se quedó muy sorprendido y me dijo, hostia, dice, como el mejor cómic de toda la historia del cómic español. Digo, hombre, pues podría ser. Yo entendí que era del siglo XXI, que tampoco está mal, pero bueno, pues sí, pues mira, va a quedar bien. No sé si al final, no, lo he olvidado, no sé si aparecía o no aparecía tu No, cómic, pero que no, sepas, no Carlos, parecía. que estabas ahí en mi puesto número uno de lo que era el mejor, los mejores cómics del cómic español. Y todo Joder. este rollo es para presentar a Carlos González Boy, que es justamente el autor con el que vamos a charlar esta noche, aunque lo podéis escuchar o ver en el momento del día que os dé la gana. Y nada, para quien no te conozca, te voy a presentar un poco, porque hace relativamente poco estuve charlando contigo en el Guter y luego nos vimos en el Patac en Lleida y te pedí un currículum que tengo aquí abierto y que voy a leer, aunque no parezca que lea, pero sí, voy a leer un poco. Pues bueno, tenemos a Carlos González Boy, que es de Puerto Real, de Cádiz, del año 83. Estudias Bellas Artes aquí en Barcelona y bueno, y empiezas con la autoedición o con los webcomics, ¿no? Termino en Barcelona, ¿eh? Y lo hice en varias universidades, pero licenciado estoy en Barcelona. Muy bien, eso está bien. Luego, o sea, está bien y te quedas ya en Barcelona cuando te licencias o luego te mueves todavía. No, me quedé. Me moví durante la carrera, que sí que lo empecé en Altea los dos primeros años, luego hice un año de Erasmus en Génova, Italia, Ujú, ujú. y me licenció en Barcelona. Y luego me quedé en Barcelona, o sea, en total he estado como, no he hecho la cuenta, pero creo que 15 años o por ahí habré estado. Por Echa, medio, dime, dime. Didi. No, no, sigue, sigue, perdón. No, que sí que me fui, estuve como 5 o 6 años y me fui casi un año y medio largo a Berlín y volví otra vez a Barcelona. Estuve un tiempo en mi pueblo así por medio, pero volví rápido a Barcelona. Y ahora Ujú. estuve de tirón otro puñado de años hasta pandemia más o menos. Y nada, los últimos años, año y medio de nuevo en Berlín otra vez y ahora estoy así entre con un pie en Berlín y otro en mi pueblo. No, Ujú. estoy un poco desubicado ahora. Bueno, ya es un poco la tónica en la que nos tiene el sistema, ¿no? Un poco ahí desubicados a todos, que no nos acostumbremos que no nos, que no nos acostumbremos a nada. Pero ahora que estaba mirando, cuando te licencias, creo que coincide un poco con la aparición de Fat Bottom, ¿no? Es un poco, y no sé si se juntó todo, o sea, tú estabas haciendo cómics por tu cuenta, entiendo que en esa época quizás estaba TikTok Comics, ¿no? De Ana Galván, por ahí, y luego empezaba pues como mucho, quizás algún tenderete y Fat Bottom que estaría en Poble Sec. No sé si habías estado, entiendo, o no sé si llegaste a, sí, sí, estarías en Fat Bottom de Poble Sec. Sí, sí, yo toqué ya el primer Fast Bottom, pero cuando empezaron, yo ahí estaba en mi primera etapa en Berlín y Vale. lo conocí, de hecho, haciendo búsqueda, buscando autores y tal, me empezó a aparecer Fast Bottom cada vez que hacía búsqueda de autores, fanzines y tal. Y,
No, y pensaba que era una tienda de por ahí, pero ya como investigando por ahí vi que estaba en Barcelona y cuando volví pasé del tirón y era allí en su primera sede, ¿no? Ujú. Y ahí ya tú ya tenías fanzines hechos en papel, o sea, No, o no, todavía no, no. no. Yo en la primera, en Poblesec, sí que cuando llegué allí sí que empecé a ir bastante, pero yo en aquella época tenía un webcomic, que es lo primero que hice era en formato webcomic. Se llamaba La Máquina de Tabaco. Este creo Ujú. que no sé si llegaste. Yo Que no. era en Tumblr, ¿dónde lo publicabas? No, bueno, lo primero, al principio yo tenía una web que tenía el dominio antes de mi fase así anterior, que trabajar tenía más, o sea, pintaba, hacía escultura, instalación, después de la carrera estuve unos años más en el mundo así como expositivo Ujú, y iba haciendo cositas de cómic, pero así como para mí, no tenía mucho, un poco como ejercicio iba probando, ¿sabes? Yo siempre había leído cómic y lo tenía, o sea, era consumidor básicamente, pero me dedicaba a otras cosas y de vez en cuando jugaba y hacía alguna paginita suelta y tal. Pero creo que fue cuando me fui a Berlín, es cuando sí que ya no tenía taller y el espacio, en fin, aproveché para reinventarme un poco y empecé a hacer páginas así de una forma más continua. Y eran casi todas historias cortas, así autoconclusivas, entre 1 y 3 páginas. Y iba acumulando y cada vez que tenía entre 5 o 10 páginas subía como un numerito. Y era un formato web, como .com, y lo iba subiendo allí. Y al poco sí que ya empezó Tumblr y lo mismo que subía a la web lo subía al Tumblr. Y eso sí que ujú, le di un poquito más de vida porque el rollo este de Tumblr, de que se compartía, se vinculaba. Pero con eso estuve un tiempo. Luego, colaboraciones sí que hice alguna con Abraham en Tétano, eh, ujú. algún fanzine brasileño también, se llamaba Goro, pero en papel casi todo eran colaboraciones. Hasta el primero que hice de una noche no fue el que me saqué yo propio. Ujú. Ujú. Y una noche ya te coge en Barcelona ya imbuido, ya conociendo todo el ambiente de Fat Bottom y toda la Mm. parroquia, ¿no? Ya te coge ahí, en ese caldo. Sí, sí, ahí ya estaba metido ahí de pleno. Ya iba a Fapoto todo el rato, estaba por el Guter y... El Guter, Ujú. sí, el Guter ya estaba también. Y Mm. yo quería preguntarte también tú nos dices que ahora nos comentas que eras lector, pero no sé, o sea, venías como, o sea, ¿hasta qué punto te cambia el hecho de estar en Berlín y el hecho de conocer todo este movimiento de la autoedición? ¿Te cambia el gusto lector o ya vienes formado o descubres otros mundos o cómo va esto? No, es que no, bueno, no sé, el hecho de estar en Berlín igual, tampoco allí no descubrí muchas cosas porque sí que estuve en algún festival que no recuerdo cómo se llama, pero tampoco entré como en un círculo así de gente que hiciera autodicción y yo iba más con gente que estaba, o sea, casi que venían de Barcelona también y estaban metidos en el mundo del arte, de la pintura Ujú, y casi la investigación la hacía yo por mi cuenta. Y no sé, en aquella época yo encontraba mucha gente por... Allí sí que estaba, fue el momento que era súper fuerte la editorial esta de Picture Box. Ujú. ujú, Y eso era así como porque tenían como un mogollón de autores dentro, muchos que no... O sea, aparte de lo que yo ya venía consumiendo hace tiempo, así como más clásico, creo que eran las visitas a la página esta o también el artículo este de Vice, que iban ujú, subiendo cómics también de diferentes autores, que creo que en aquel momento lo llevaba el Johnny Ryan, ¿no? Creo que era quien llevaba Me suena que sí, era, pero creo hacía que era tiempo el de esto. editor en aquel momento. ujú, Mm. Y sí, por ahí, fue la época esa que empezaron a aparecer los The Ford, la gente esta de Inglaterra, el Leomi Sadler, Jonan
Adam Sandler y toda esta peña. Y fue a Ujú, raíz de esta página casi, Ujú. estaba buscando por internet y el Tumblr también. Tumblr fue lo que o sea, más autores así empecé a conocer. ujú, Yo creo que tus primeros fanzines los conocí, pues yo diría que al poquito de publicarse. Y la verdad es que me volaron la cabeza, tío, desde el principio, porque me pareció una cosa como muy alienígena, al mismo tiempo muy humana, porque tienes siempre un componente ahí como muy terrenal, ¿no? Quizás el entorno no lo sea, pero las conversaciones, la manera en la que sienten tus personajes, sí que tiene mucho de terrenal. Y luego, bueno, también yo creo que todos te emparentamos un poco, bueno, cuando digo todos me refiero pues a los críticos que más o menos prestamos atención a los fanzines, te emparentamos un poco con Gabriel Corbera, con Irkus M. Severio, quizás por esa cosa de dibujar sucio, con un trazo así espontáneo, rápido. Pero yo creo que, bueno, no sé si tú te ves ahí reflejado en ellos o identificado con sus propuestas, pero yo creo que luego sí que has evolucionado de una manera muy, muy diferente, ¿no? No sé cómo ves esto. Sí, o sea, yo con ellos en aquella época casi le empecé a conocer lo que comentaba, sí, a raíz de la web de Picture Box y tal. Eh, También llegué, porque Corbera tenía en aquel momento Sí, un Monday webcomic Suicide, también. Sí. claro, No, tenía pero antes de Monday Suicide Ah, tenía los Hot mm, Metal estaba. Domingos en no, Marte o no recuerdo exactamente cómo se llamaba, pero era un webcomic. Ujú, Y ese lo descubrí por aquella época también y a él no lo conocía. Y Irkus igual, no sé qué había sacado él. Bueno, Irkus tenía como la primera publicación que sacó con Nobro, la de Giambattista Begorri. ujú, ujú. Y igual los descubrí por buscando por ahí. Y al poco sí que ya los conocí porque ahí estaba en Berlín y al poco ya volví a Barcelona y en Fapoton ya sí que los conocí a los dos. Pero sí, antes de conocerlo incluso yo ya había ahí, sí, hay conexiones. A mí me fliparon desde el principio. Y luego, pues yo qué sé, sí, yo me he ido, vamos, quiero pensar que me he ido yendo por mi... ujú, De hecho, tú eres un autor que, como, bueno, Irkus empieza publicando en Nobrow y luego se tira en la autoedición, pero tú, hoy que nos hemos juntado aquí porque has sacado este Parque Ciudad eso, con que no lo Apa hemos Apa, dicho. ¿vale? Que no lo hemos dicho hasta ahora porque somos así de guapos y así de chulos, pero hasta llevas más de una década publicando tus cómics, pero todos son autoeditados. O sea, Eh, vienes de la autoedición, eres un militante, eres un Gary Panther de la vida. Total. No sé, supongo que te has curtido en este ambiente, en esta atmósfera, no sé. Si se te ha hecho raro trabajar ahora para, aunque sea una editorial como APA APA, ¿no? Que quizás es la editorial, antes nos hablabas de Picture Box, ¿no? Que quizás es la editorial, ¿no? Que se acerca a nivel de espíritu o un poco, Mm. ¿no? Junto con Fulgencio y tal, no sé. Sí, no, pero raro no, o sea, ha sido maravilla total. Eh, sí, porque el trato con Tony, con Sergi es tremendo. Vamos, yo con ellos, yo tengo entendido que según qué autor tienen un trato más o menos, a mí me han dado libertad absoluta. O sea, a mí Tony poquita cosa me decía, como que no me volviera demasiado loco, que le siguiera dando caña a los colores y poco más. O sea, me ha dejado, hasta que no toco ya como empaquetar y dejar la cosa cerradita y no hubo así como más, pero no llegó a ver como más tirón de orejas, ¿sabes? Siempre fue fácil. Incluso la portada también tenía ya yo la idea bastante clara y al final cambió bastante porque sí que me propusieron hacer una imagen donde aparecieran más personajes. La estructura de los marcos y de las líneas era la misma, pero sí que cambiaron los colores y ahí sí que hubo como más, un poco más de toma y daca. Ujú. Pero el proceso no, no, fue casi tan libre como cuando trabajaba haciendo fanzines.
pero con el plus este de que ya, o sea, ya me apetecía también que sacara, que saliera algo con empaque, ¿sabes? Que el fanzine me encanta y lo voy a seguir haciendo. Hoy mismo estaba preparando así alguna cosita que quiero sacar más pronto que tarde, pero me apetecía un ISBN y un papel gordito, así bien cuidado. Ya La tenía tapadura. ganas. Sí, sí, sí. Pero no, el proceso no me ha resultado raro. ¿Sabes? Ha sido bastante fácil todo. O sea, largo y, y todo lo fácil que puede ser, ¿sabes? Igual de fácil o difícil que hacer fanzine. Mm. Pero tú ya está, o sea, nos dices que es un proceso largo, pero la sensación que tengo al leerlo, o al menos que he tenido, no sé, Gerardo, tú, es la sensación de que te lo has ido empaquetando como si fueran pequeños fanzines. Lo que pasa es que no lo has ido sacando este Parque Ciudad en pequeños fanzines, sino que lo has recopilado ya de golpe. Pero es un Mm. poco la sensación de, ¿no? Cuando has recopilado otras, ¿no? Como Una noche, por ejemplo, el integral, que es recopilar esas historias cortas que luego van hilando como un universo, ¿no? Es la sensación que yo he tenido. Mm. Sí, pero bueno, igual al final termina ahí, porque llega un punto en el que sí que me doy como la libertad que quiera, pero los procesos con cada proyecto, o sea, hasta ahora con cada proyecto que hice el proceso ha sido, no tiene nada que ver con el anterior, Mm, porque con Una noche, por ejemplo, sí que era casi página a página. O sea, Ujú, ahí sí que no tenía nada que pareciera como una fecha de entrega, iba a mi ritmo y de base ya lo planteé así. De hecho, empieza con unos personajes que a las 7 o 8 páginas aparece otro personaje que les quita como el protagonismo y ¿sabes? Eso era una deriva absoluta casi desde el principio. Y se mantuvo esa cosa hasta el final. A medida que la historia avanzaba, sí que podía como intuir hacia dónde quería llevar a cierto personaje, pero lo cerré casi con este rollo de ir haciendo página a página. Y en Parque Ciudad sí que hice, o sea, no un guión, porque no se le puede llamar guión a lo que hice, pero sí que me lo quise estructurar un poquito, ¿sabes? Cuando yo me hice unas primeras páginas, que son las que le mandé a Tony y a Sergi, y cuando me dieron el ok y ya sabía que había un libro en marcha, sí que, sí que me lo quise, porque con el otro había momentos de vacío absoluto y no tenía ni idea de hacia dónde me tocaba seguir llevándolo. Y en este no quería que me pasara, quería tener por lo menos algo de orden. Y sí que me hice este guión aproximado, por llamarlo guión, pero donde marcaba eso como unos capítulos, los actos, como decidí dividirlo en 4 partes y, y eso, y marcar como unos mínimos de hacia dónde iba la historia. Luego, dentro sí que de nuevo me di permiso para ir haciendo lo que quisiera, no tenía diálogo, no tenía... Además, los diálogos siempre los voy cambiando, ¿sabes? A lo mejor la página ya está lista, pero sigo retocando cosas y tal. Pero aquí hubo más orden, ujú. ujú. mm, un poco más. Sí, yo creo que es una historia más, no sé si decir que va más al grano, pero sí que parece que tienes un final más o menos cerrado desde el principio, frente a otras Mm, cosas que has hecho que a lo mejor efectivamente no eran más derivativas. Yo aquí lo que veo es que empiezas un poco en ese tono, ¿no? Lo que decía Mark, ahí vas presentando personajes, hay diferentes cosas que suceden en el mismo mundo, pero como hacia la mitad del cómic ya sí que hay una trama un poco más vertebrada, ¿no? Dentro de de ese eh, protagonismo coral, ¿no? Que hay en la obra al final. mm. Sí, sí, el objetivo del principio es que fuera como, o sea, que fueran varias historias paralelas en el mismo entorno, digamos, y que se fueran entrecruzando. No tenía claro que, pero al final sí que hay una de las tramas, sí que termina cogiendo más peso y al final la cosa, o dos de las tramas cogen más peso y se termina yendo.
Sí, el tono y la historia en sí fue cambiando, pero siempre había como unos pilares así que marqué al principio, que evitaban que me perdiera por ahí totalmente. Mm, Eso me ha funcionado además porque me ha cogido, o sea, aparte de que la inestabilidad sí sea una cosa que está ahí como siempre, o sea, la época en la que me toca hacer el cómic este, así como la época más inestable mm, de mi vida, que siempre ha sido inestable, así como los 3 años más. Al final el cómic lo comento, creo que me mudé como 8 veces, ¿sabes? Como en ocho ya. casas, 2 países, ujú. ¿sabes? Que cerraba la carpeta y la he abierto yo qué sé. Al final ya en Berlín conseguí incluso tener taller una temporadita. Pero, pero sí, si no hubiera tenido como esta guía mínima, algo así tan gordo y con tantos colores y tantas cosas, no me Mm. habría dado para tener. No, ya han sido 3 años. 3 años. Está bien, Wow. pero Si os parece, voy a compartir un poco el libro para sí, que si sí. alguien nos escucha, también le apetece. Para que se haga una idea de cómo es y bueno, también creo que estaría bien contar un poco los temas que trata o el argumento que tiene, ¿no? Mm, O intentarlo por lo menos. Que, yo creo que exacto. es una obra muy abierta a interpretación. Yo, bueno, creo que Parque Ciudad para mí es una obra ambientada, una historia que decorre unos personajes en un mundo virtual, que puede ser pues algo similar a los videojuegos de mundo abierto que se pueden jugar online, que no sé si es exactamente eso o no, pero sí que parece como otro mundo donde la gente tiene una apariencia o asume roles de diferentes personajes. Pero luego la gente se comporta de una manera bastante, salvo algún personaje, bastante poco empática, muy competitiva, ¿no? Bueno, no sé por dónde, si voy bien por ahí o no voy bien por ahí. Antes de que respondas, Carlos, Gerardo, si nos Voy, puedes dar permiso para sí, que sí, podamos compartir pantalla, voy. Te hago anfitrión, Marc. pues hazme anfitrión, eso siempre ha sido mi sueño, Pues ya está, ya lo eres. ¿Ves qué fácil? Que todo sea así. fíjate. Pues nada, vamos ahí y así creo que ya lo vemos todos. Aquí vemos la cubierta, ¿no? Un poco. A Sí. ver, vamos a hacer con Que hay visualización que decir, lo comentábamos antes de empezar a grabar, que lo que estáis viendo en pantalla no hace justicia en absoluto al color de la obra, que luego, bueno, también nos comentarás, Carlos, cómo has hecho esto, pero el color es mucho más chulo en el papel en impreso. papel, sí, en esta edición que no sé si, bueno, aquí está, estamos viendo pero vamos aquí al mundo, ¿no? Lo que comentaba Gerardo antes y ahora ya si quieres nos respondes, ¿no? Mm. Sí, lo que decía Gerardo, esto del mundo virtual, como puede ser un videojuego, o sea, yo por ahí, o sea, podría hacerlo, pero yo no, o sea, ni en ese, nunca me planteo como dónde pasan, ¿sabes? Si es la Tierra o no es la Tierra, o, en fin, en concreto en esta historia, lo primero que decidí fue el paisaje un poco, o sea, que pasara. Esto fue un poco a raíz después del confinamiento, que me había como, estaban todas las limitaciones, o sea, que no se podía salir del núcleo urbano, casi no se podía ir a bares, a locales. Hubo una época, yo estaba ahí en Cádiz con mi novia y casi que lo único que podíamos hacer era pasear por parques. Y ya como al tercer, cuarto paseo así empecé a hacer fotos y decidí que el próximo cómic lo querían ambientar en un mundo, ¿sí? Que fuera como un parque todo. Y ya está, ¿sabes? No tenía, o sea, eso lo apunté, lo tenía por ahí, fui haciendo fotos y ya. Luego empecé a esbozar así personajes y empecé a definir más o menos algunos de los personajes y hice mm, como 4 o 5 ilustraciones de diferentes personajes en diferentes zonas del parque y ya con eso Ujú. empecé a trabajar. O sea, fueron como los mimbres, pero no me planteo si es nunca planteo si es un país como una historia de extraterrestre Mm, o un futuro o esa parte me la salto. O sea, mm. Ujú. bueno, Sí, que no hay tampoco podría una hacerlo, ¿no? intención, claro, pero que no hay como una intención
de hacer una metáfora, una alegoría como muy clara de estos personajes representan lo No, que es la burguesía, estos el proletariado, estos... no. A ver, siempre hay cosas, un poco la cuestión así de clase y tal, siempre de una forma más o menos puede estar ahí en alguno de mis cómics, pero nunca pretendo hacer, o sea, hasta el momento nunca intenté hacer como una crítica. Claro. No, o sea, intento que los cómics molen, ¿sabes? Creo que los cómics tienen que ser guay, tener ritmo y que el dibujo sea fresco y me centro mucho en esas cosas, ¿sabes? Que la acción avance bien y bueno, hay cositas que me preocupan y esas cosas van saliendo, ¿sabes? Pero no me preocupan Ujú. ¿sabes? No quiero hacer ninguna... Sí, o sea, yo me refería a eso, como que no hay un mensaje claro, que no es una fábula que tú quieres contar una cosa como muy específica, aunque sí que creo que hay política en tus cómics, o sea, hay cosas que puedes ver, pues por ejemplo, la presentadora de las noticias, pues claro, es muy parecido a las noticias reales que podemos ver nosotros, ¿no? Un poco exagerado, pero es esa cosa frívola, ¿no? Y del espectáculo, de la falta de empatía hacia el drama humano, ¿no? Que se utiliza de Sí, una manera muy lúdica. Pero yo me refería a eso, como que no es un panfleto en el que se te va a contar una serie de cosas de una manera como muy clara. Que es algo que a mí me gusta mucho de tus cómics, en realidad, que no hay una sola interpretación y que al final, si lo quieres leer únicamente como un dejarse llevar por la acción y por la estética, también tienes la posibilidad de hacerlo, vaya. sí, sí, totalmente. Vamos, yo es mi, cuando... sí, que sean cómics a los que también te apetezca volver, ¿sabes? Yo, ¿sabes? Como... mm, A mí son los que más me interesan, ¿sabes? Como los cómics a los que a Marce lo decía cuando hablamos que la historia sea el dibujo, ¿sabes? Cómo suceden las cosas. Ujú. Y son cómics los que, o sea, hay cómics como muy literales que cuentan historias muy concretas y muy bien contadas, ¿sabes? Que cómics hay muchas formas de hacerlo y muchas correctas. Ujú. Pero hay otros donde esta parte literaria así es más difusa, pero, pero el cómic es más... mm, no sé ahora mismo cómo... Yo creo que lo has definido muy bien. Esos cómics en los que la historia es el dibujo. O sea, a mí me ha gustado mucho. Porque Sí, creo Ujú. que es muy revelador, ¿no? Y que no se aplica solo a tu obra, sino que tiene un punto generacional, ¿no? Que le pasa a mucha gente que ahora está haciendo este tipo de obras menos literarias o menos basadas en el argumento o en la trama, ¿no? mm, Entendida como un texto. sí, sí, sin quitar, vamos, que todos tienen su historia y tienen Claro. su importancia y su peso, pero lo que hace que la acción avance es el, el acto de dibujar, casi. Ujú. Ujú. Hay un elemento que también está en otras obras tuyas, que es el color, y no sé si el color lo tenías planteado trabajarlo de esta manera desde el minuto cero o fue algo que un día coloreando alguna página diste con el quit o cuéntanos. Tengo curiosidad por saber ese trabajo con el color, si... Sí, en este casi desde el principio tenía claro que quería que fuera a color y a tope, porque sí que llevaba, o sea, yo cuando empecé con el webcomic este que os comentaba, ese era, ahí trabajaba a color, a full, pero digital, y Ujú, era recurrente, o sea, siempre me comentaban el color, como que había mucho color y es algo que gustaba mucho, pero era siempre el primer comentario. Y, y decidí dejar de usar el color por lo mismo, porque siempre me comentaban el color y dije, bueno, voy a quitarlo a ver qué queda después, ¿sabes? A ver qué me comentan cuando... Y ahí estuve mucho tiempo, ya cuando empecé con los fanzines me tiré más al blanco y negro
Y que con una noche en concreto no era blanco y negro, porque sí que utilizaba, iba cambiando de color con las páginas Ujú, y eran, o sea, como una forma muy básica de ir cambiando como la atmósfera, digamos, ¿no? ujú, Las escenas, como pasaba todo en una noche, las escenas al aire libre eran páginas azules y cada vez que entraban un bar eran las páginas rosas, el interior de una cueva eran las páginas verdes y de esa forma también hacía como otro uso del color más básico, o sea, más minimal, pero había color de alguna forma. Pero después con otros proyectos, con Rizo también estaba como muy limitado. Utilizaba a lo ujú, mejor uno o dos colores, tres a lo más. ujú. Y ya tenía ganas ya sí me había tirado muchos años haciendo cosas sin color o con colores más limitados. Y ya sí me apetecía retomarlo fuerte. Y me apetecía a mano, ¿sabes? Estuve probando maneras y al final di con los copies que he hecho y me tiré ahí. Y muy contento porque la calidez y el rollo que dan son increíbles. A mí me encanta trabajar con ellos. Lo que pasa es que son una pasta, ¿sabes? Llegó un momento en que estaba deseando terminar porque no sabía cómo seguir comprando rotuladores. De hecho, no sé, probablemente el próximo proyecto no será con copy. Alguna cosa me inventaré. Y si es con copy, es que la vida da un vuelco y me va estupendamente. Porque como está ahora mismo la cosa, voy a dar salto, creo. Pero vaya, aquí me lo he pasado bien y el resultado, yo estoy contento. O sea, estoy contento. Además, estaba en lo que dices de verlo en papel. Yo estaba preocupado porque sí que ha sido como mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha pasta. Y yo sé que luego cuando se escanea, la cosa cambia, cuando se imprime la cosa vuelve a cambiar. Y de hecho, las primeras pruebas que hice había un montón de matices que se perdían. Y luego ya cambié, me busqué otros escáner. Hablando con Tony también me recomendó así algunos y me compré un escáner más en condiciones y ahí la cosa mejoró. ujú. Y luego es que ellos lo trataron estupendamente también, porque se lo pasaron a alguien que conocen ellos que hace una magia rara, que toca todos los niveles porque tenieron en cuenta el papel que iban a utilizar era como muy absorbente, además no era blanco, y había como muchos factores que podían apagar los colores y sobre todo que quedara oscuro. Pero ahí la gente de Apapa hizo su magia y quedó genial. O sea, Yo no he yo podido ver los respiré originales tranquilo. tampoco. ¿Cómo, perdona? Que cuando lo vi respiré tranquilo, que no sabía que me iba a quedar. Sí, es lo que te iba a Sí, decir, que yo no he visto los originales, me gustaría mucho verlos, pero a mí me parece increíble el acabado. Vamos, ya digo, cuando lo he podido ver en papel, después de haberlo visto en pantalla, he visto una gran diferencia y sobre todo me gusta mucho el punto orgánico que le da este tipo de color, ¿no? Que hace que la Mm, página respire de una manera muy particular. Es un color que no es perfecto para que se haga... Bueno, yo creo que en estas páginas se puede apreciar muy bien, no queda uniformemente, ¿no? El color, se nota mm, el paso del rotulador y al ser tan irregular, pues genera como unos volúmenes, unas texturas y un mm, componente artesanal que creo que contrasta mucho con el tema del cómic, porque al final estamos hablando de una sociedad artificial, una sociedad donde la gente tiene como una especie de personalidad avatar y en fin, creo que contrasta mucho y le va muy bien a tu tipo de dibujo, porque también lo puede estar viendo la gente aquí, ¿no? Que es un dibujo hecho sin reglas en los dos sentidos, ¿no? O sea, sin reglas para hacer líneas rectas y sin reglas bueno, pues de dibujo académico, digamos, y que le pega mucho este tipo de color, ¿no? mm. Tenemos ahí, bueno, luego también podemos hablar de los diálogos, ¿no? Que creo que también los has trabajado sí, es un de una manera punto muy muy... divertida mm, y quizás más, ¿no? Que en otras obras. ¿Puede ser que haya más texto que en otros fanzines tuyos? Sí, puede aquí ser. creo que es donde más hablan. Sí, Eh, pero empieza muy bien. A mí me gusta como, ¿no? La primera página con los tres bocadillos y lo que dicen, ¿no? Los colores, ¿no? Que es el mala cosa colorcito. mal, eso no está bien, ¿no? Los colorcitos. Es como.
muy indicativos, solo a partir de ahí ya luego se sueltan, pero esa oralidad de, ¿no? Ese de tres señores en un parque, ¿no? Mala cosa, mal, mal, esto, esto no está bien. Es como Y ahí, fantástico. y ahí ya empiezan los contrastes también, porque los colorcitos parecen muy monos, pero tienen muy mala virgen. Efectivamente. Parecen adorables, pero no. Sí, sí, esto es un contraste que marca bastante el tono de la obra, de buenas a primeras. Y sí, no sé, los originales, ahora que hablábamos del color, yo tengo curiosidad, porque en el Gutter sí que había una expo, que no sé si habían originales, porque claro, este Rotu, no sé si con la luz se pierde o cómo... Yo tengo entendido que el pigmento es bastante bueno y sí que aguanta, pero, pero no sé, o sea, me imagino que en una pared a pleno sol, pero es muy bueno, tiene que ser el pigmento para que aguante, pero yo tengo entendido que sí que son bastante buenas. Ujú, ujú, Veremos, con los años te diré. De momento están intactos, pero hace poco. En el Gutter había un par de originales. Los que estaban, había como una urna abajo y ahí sí que puse un par de ellos, pero los que estaban colgados eran fotocopias. Y en algún momento haremos alguna expo en Fat Bottom, pero nos está costando cuadrar fechas. Yo tengo jaleo por aquí, Nico tiene también lo tiene súper lleno. ujú, Estaba planteado mitad del mes que viene, pero eso no sé si podré yo. Otro ujú, plan, no sé, estamos mirando opciones. Si ujú, mandarlo aunque yo no pueda estar atrasarlo si Nico encuentra un hueco un poco más adelante. ujú, Pero en principio en algún momento algo haremos por allí. Ujú. ujú. Yo ahora aquí te he puesto estas escenas porque también son muy, que le dan muy, te meten mucho, muy rápido en el libro, con estas pequeñas escenas cortas que son como capítulos. ¿No, Gerardo, lo ves igual o que estas pequeñas escenas así? Sí, a lo que me refería yo antes, sí, que hay al principio como una presentación del mundo, de los personajes. Son personajes que Exacto, chocan mucho. Es verdad que luego te acostumbras, a mí por lo menos me pasó, pero claro, así de entrada, el señor con el bigotón y el cuerpo de pato, pues claro, te choca, ¿no? Sí, Son diseños de personajes bastante guays, igual que los merodeadores, que me flipan. O sea, son claro. diseños que son muy potentes, pero al mismo tiempo súper raros, no se parecen a casi nada, ¿no? Que se pueda ver. tía, perdona porque es que me estaba quedando sin batería y se me va a apagar el Ah, ordenador pero, pero Pero nos nos has oye, oído. me he perdido parte de la pregunta. Vale, Ah, vale. bueno, nada, no, la preguntaba por los que personajes, ¿no? Sí, que sí, con el hablábamos diseño. de lo chocante que es que tú empiezas a leer y, claro, obviamente no sabes todavía de qué va la cosa. Hay unas páginas donde se introducen a los personajes, pero en estas primeras escenas se les empieza a ver y yo creo que es muy chocante para el lector, aunque lo que yo decía es que luego te acostumbras y te metes enseguida, pero de entrada a ver al señor del bigotón con el cuerpo de pato, pues es una cosa muy rara, ¿no? Que sí que Ujú, quiere decir que molan mucho los diseños porque llaman mucho la atención. Mm. Sí, yo la parte de diseño de personajes es de las que más disfruto. Y muchas veces, o sea, hay de todo otra vez, ¿sabes? Hay veces que por ejemplo, la diva, la presentadora, sí que tenía que ser una presentadora y quería que pues, la presentadora podía haber sido también lo que me hubiera dado la gana. ujú, Pero sí que me apetecía que, por más que el diseño tuviera sus cosas, pudiera parecer una persona presentadora. Pero muchos de los personajes, o sea, salen de los márgenes del cuaderno, ¿sabes? Cuando empiezo a hacer, trato de empezar a hacer diseños y tal, muchas cosas que deseché o que se han quedado por ahí por la esquina, hay un hueco así en el que me entra. ujú, Y esos contrastes siempre a mí me funcionan, ¿sabes? Que no, porque luego también es lo que te digo de lo que te decía otra vez antes, de que el dibujo de la historia sea, al final genera que tenga que pasar algo con él, ¿sabes? Con la diferencia del pato tiene que pasar algo.
Y ese pato ya estaba ahí, porque cuando vi ese diseño, o sea, decidí que tenía que estar, pero es una mezcla de ponerlo en la balanza todo el rato, ¿sabes? Sé que hay que tengo esa especie de guión donde tienen que pasar unas cosas que sí que tengo claras y luego hay muchas cosas que son intuición o que son porque sí, ¿sabes? Porque ese pato con cara de señor, con bigote, lo dibujé así en un punto y decidí que tenía que entrar en la historia. Cuando decido meterlo en la historia, algo tiene que pasar con ese pato. Entonces la historia se va haciendo. Hay Por ahí entonces digo un que punto ahí mando. como de dibujo automático. He creído entender, ¿no? Cuando hablabas de que dibujabas ahí los márgenes, esa cosa de empezar a garabatear y a ver qué sale sin pensar mucho. Sí, no tampoco, porque yo tampoco es que tenga así como cuadernos o sea, son dibujos que están en el margen, pero que ya nacen Ah. con la intención de ser personajes de un cómic. O sea, yo por lo general cuando no soy de los dibujantes que van con el cuaderno siempre dibujando, que están en la feria y están dibujando en la feria o que van... yo por lo general dibujo cuando cuando tengo un proyecto, ¿sabes? Quiero hacer un cómic, quiero sacar un fanzine y ahí empiezo a dibujar con un objetivo, pero muchas veces hasta que consigo ese objetivo, pues he desechado un montón de opciones. Y bueno, son opciones que algunas veces pues luego rescato y son estas cosas que quedan en los márgenes que te Ujú. comentaba. Sí, Mm. hay algo que me gusta mucho de tu dibujo, que es que al mismo tiempo de que es crudo, porque es muy crudo y muy, ¿no? Muy, transmite mucha energía, al mismo tiempo tiene un punto muy canónico, o sea, las figuras, ¿no? El movimiento. Aquí vemos los tres merodeadores en la primera viñeta de la página izquierda, que son muy, ¿no? Son como muy, no muy canon, pero o sea, puedo ver una figura de Richard Corben y veo ahí estos tres merodeadores, ¿no? Tienes ese punto de dibujo muy bien hecho también, o que sale solo, aunque es muy fluido, se ve como muy poco pensado, muy poco trabajado, no sé, muy intuitivo. No sé si eso no sé, me estoy, ahora que estaba mirando para adelante y para detrás, que a ti te asocio mucho, tu dibujo me transmite mucho la energía de Gary Panther, pero al mismo tiempo te veo, ahora te he visto, ¿no? Como trazo una figura muy bien proporcionada, ¿no? Cuando dibujan las figuras. No sé si es cosa mía, eso es que es la hora que es, el día que es, lo que llevamos encima o no sé, Carlos. Sí, es que a ver, referentes son mogollón y voy por época, ¿sabes? Tú decías, comentaste Corben, pues Corben he tenido una época que a Corben le da un palizón brutal. Entonces, pues salen cositas. Y con el dibujo, o sea, yo he encontrado bueno, he encontrado, y voy cambiando igual, ¿no? Pero he encontrado como el estilo o el punto donde me encuentro cómodo. Y, o sea, me encuentro cómodo y sobre todo creo que soy capaz de dibujar cualquier cosa, ¿sabes? Porque para el cómic creo que es importante, ¿no? Porque a mí no me interesa no me interesa una cosa como preciosista, o sea, o hiperrealista, pero creo que es importante encontrar un punto, así, un estilo donde tú vayas a poder ser capaz de dibujar lo que se te ocurra, ¿sabes? Y de pronto se te ocurre que eh, tiene que dibujar un aeropuerto, pues tiene que tener un estilo con el que sepa que va a poder hacerlo. Entonces, pues, bueno, eh, yo ahí me muevo. O sea, creo que encontré un estilo que me permite eso, ¿no? Que es como lo justo de feo, lo justo de bonito pero claro, he dibujado mucho, ¿sabes? Podría ser más perfeccionista o más detallista. En mis cómics no me interesa,
pero sí, pues igual se escapan, algunas veces se escapan como cositas, sí, o me puede gustar un poquito más y meter así más sombrita. Y puede ser también que hayas depurado un poquito el trazo, dentro de que sigue siendo muy reconocible, pero con respecto a los anteriores, a las anteriores obras, puede estar un poquito más depurado, o a lo mejor es una impresión mía por el color, ¿eh? Podría ser también. A veces lo he Mm, pensado, que este cómic en blanco y negro, claro, te habría pedido más línea, quizás, o más claro. sombra. Y, o sea, que no sé si tú eres consciente o no de si ha habido un cambio en el trazo. Sí, sí, yo creo que sí, que siempre va cambiando. O sea, yo mismo en este cómic yo veo el cambio del principio al final, ahí es lo que son 3 años. Claro, Igual yo he tratado de tener en cuenta, tampoco me obsesiona, ¿eh? Porque luego cuando soy lector y estoy leyendo cómics de autores que me gustan y veo como evolución o cambio, yo son cosas que disfruto, ¿sabes? De ir viendo cómo el dibujo cambia y entonces tampoco no me preocupa, pero sí que quería que hubiera como una coherencia y he tratado de mantenerla. Pero, pero yo en este cómic veo cambio del primer capítulo al último o al tercero, yo voy viendo así como que pasan otras cosas con la línea y tal. Pero, y entonces, claro, con respecto a otros cómics, seguro. Claro, sí, el final, por ejemplo, de Una noche es mucho más, pero es porque todo el rato pasan como cosas que explotan y que corren, entonces que eso ahí me desabroché totalmente. Pero tenía sentido porque era solo línea blanco y negro o blanco sobre colores, claro. pero ahí tenía sentido que fuera súper suelto y súper Mm, mm, más rayajo. En cambio, al principio es casi, ahí sí que había regla y todo. Yo qué sé, Sí, sí, según el proyecto también me permite ir metiendo cosas. Bueno, el proyecto y que el trazo va cambiando. Y el estilo creo o sea, es difícil hacer algo donde no se te reconozca. Mm, entonces tampoco me, me castigo demasiado con eso de tener que parecer yo, porque es casi más difícil dejar de parecerlo, que no sé si me estoy explicando, creo que sí, me sí, estoy sí, haciendo la total. pichón, tío. Sí, sí. Pero bueno. Estamos viendo ahora una página que me hace pensar también. Al principio nos comentabas que antes de ponerte a hacer cómics, bueno, pues practicabas otro tipo de disciplinas artísticas, ¿no? Nos hablabas ujú. de cosas más no sé si has dicho escultura, la performance también. Y, y No, así performance no pensa. llegué. No llegaste a Instalación, hacer nada. escultura. Ujú. Vale, pero que veo algo de eso, ¿no? También en muchas cosas que aparecen en la obra. Para empezar, en los diseños de los espacios, ¿no? Que son también como muy. Bueno, no sé si como obras artísticas, pero sí que hay un concepto del espacio en esta página, en la anterior que hemos visto con el jardín, que sí que me hace pensar pues en diferentes momentos de la historia del arte, ¿no? En diferentes maneras de diseñar espacios seminaturales, jardines, parques, etcétera. No sé si hiciste algún tipo de labor, ¿no? Mirando, pues, cómo es el jardín francés, el jardín inglés o no, o es todo mucho más intuitivo. Bueno, es que ya te digo, el origen, el principio de la historia, lo primero que decidí es que se desarrollara en un mundo que fuera todo parque, o sea, como parque además, parque urbano. Ujú, Y entonces de primera hice muchos registros por aquí, ¿sabes? Sobre todo ya te digo, fue en época de post-confinamiento. Entonces me centré en los que tenía en Cádiz, que estaba viviendo en Cádiz capital en aquel momento. Y luego, a lo largo de todo el hecho, cada vez que iba por parque, por donde fuera, pues yo seguía haciendo registros. Eh, y búsqueda, aparte de los que yo iba viendo por todos lados, claro. O sea, he mirado libros, he mirado en Google, le he dado la vuelta. claro. Llevo 3 años buscando parques y fondos. Sí, muchas veces pretendo que las cosas sean como más frontales, casi más simples de lo que, ¿sabes? Trato cada vez de quitarle más al dibujo más que sumarle, pero al mismo tiempo el dibujar espacio y tal es algo que me encanta. Entonces no puedo quitarme tampoco de ni.
ese que estábamos viendo, de hecho, bueno, será casualidad seguro, porque será de la misma época, pero se parece mucho a un espacio que hay en el Retiro, en Madrid, que hay igual una cascadita, como una especie de montaña artificial con una cueva, pero supongo que será muy de determinada época del 19, seguro. Claro, tiene que tener un estilo, porque esto en concreto es del Parque Genovés en Cádiz, Mm, es clavado Ujú. casi. O sea, con... pero está la montaña, la valla, pero sí, es que corresponderá. Yo sé que me estás viendo como estilos de parque, me lo he estudiado, pero no me he hecho experto para nada. No me quiero meter en jardines de hablarte de neoclásico, de gótico y de porque no la voy a liar. Pero sí, carpeta tengo mogollón. Y esto un poco responderá a un estilo y a una época, imagino. mm. Pero no voy a poder confirmártela. Luego Yo también. antes, Ay, perdona, no, Marc, dale, dale, no, dale. no, dile tú. No, que hablábamos de dibujo, yo que quería comentar, pues una de mis páginas favoritas. Está más adelante, lo que pasa que igual es ir muy adelante. No sé si está pasada la página 90 y pico, pero igual la Ah, puedo voy, enseñar yo también o lo que queráis. Es que es una ah, voy. página que me ha flipado mucho, me gustaría comentarla y que la viera la gente, porque antes hablando, ¿no? De todo esto del dibujo y demás, pues es que a mí me parece que hay páginas que condensan muy bien el lenguaje del cómic. Está un poco más adelante, Marc, creo. Esto es el final, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, Es la batalla de los merodeadores contra los monstruos. pues más atrás esto. Igual te has pasado, sí. Espérate. Sí, sí. Sí, 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 sí. Más atrás, más atrás. Ahí, ahí, esa es, esa es. Poco hacia adelante. Ahí, esta es. La página de la derecha. A mí me Ujú. parece alucinante, Carlos. O sea, no, y no sé, no te sé decir por qué. Es que creo que hay algo en esa página que sintetiza muy bien el cómic, como lenguaje, como forma de La contarlo. primera o la segunda, es que no. La La segunda, sobre segunda, la todo segunda. ese contraste de la cabeza cayendo, o sea, porque es elipsis pura, o sea, nosotros no vemos el golpe, pero estamos viendo la mano ensangrentada, que además con ese color, ¿no? Como que no es rojo, que es como rosa chicle, y luego la viñeta del centro me vuelve loco, o sea, ese el escorzo de los dos personajes, que además no es académico, ¿no? El escorzo, no cuadras y tiras las líneas, pero da igual, hay una fuerza en esta página que me parece muy, muy primaria, muy visceral. Y no sé, me apetecía comentártelo, vaya, que me gusta mucho. Bueno, yo te lo agradezco mucho. Sí, con esa estoy contento. Es una página que el uso de la elipsis, o sea, ustedes sabéis, ¿no? En cómic es como de las cositas que más hay que controlar. No Mm. sé hasta qué punto yo la controlo, pero lo intento fuerte. Pues nada, simplemente esto, que esta página que la gente no, obviamente no sabe a qué viene a cuento, ¿no? Porque tiene que ver con toda la historia, pero bueno, me parece un gran ejemplo. Yo sería una página que enseñaría a la gente que está empezando. Sobre todo por esto, ¿no? Por lo que decías de la elipsis, para ver en fin, la potencia que tiene, ¿no? Como recurso. Mm. Luego también, bueno, hay una cosa ya, hablando más de la trama en sí o de los personajes. Jo, la verdad es que es una historia muy divertida, pero al mismo tiempo tiene un pozo como muy triste, ¿no? Porque hay Muy una triste. Sí. falta de empatía total, hay personajes que sufren mucho y no terminan de encontrar apoyo o comprensión en los demás y, jo, no sé si esto es también fruto del momento que vivimos, ¿no? Que no es un momento especialmente dado a la ilusión o a la esperanza, Mm. bueno, o no hay una intención tampoco por tu parte, ¿no? De hacer esa lectura. No lo sé. Sí, a ver. mm, mm, a ver, que por un lado sí que. Claro, es el contraste entre el color y que por un lado, que creo que tenía que estar ahí por el tema por el mundo donde sucede, ¿sabes? Que tiene que ser como un jardín y tiene que ser color y florido y claro, luego por la historia, pues sí, también se tiñe un poquito mm, de realidad y eh, sí, yo qué sé. O sea, la verdad, la verdad es que no te lo sé explicar.
Mm, Yo creo que la palabra para mí es melancolía. Hay una melancolía en la obra. Hay personajes que quieren que las cosas sean de una manera muy diferente a como son, mm, pero no hay ninguna posibilidad de que lo sea, ¿no? Por eso veo esa, como esta especie de, veo muy reflejado, pero creo que también puede ser proyección mía, el momento en el que vivimos, que es un momento como muy de agotamiento de la utopía, ¿no? De la capacidad de pensar en un mundo en el que tengamos más cariño por los demás o un sentimiento más colectivo. Aquí, en el mm. fondo, los momentos de colectividad son muy artificiales en realidad en la obra. Al final los personajes son muy individualistas. Cuando se Sí, de juntan hecho, todos es en momentos que no tienen capacidad de transformar las cosas, ¿no? mm, sí, sí, total. De hecho, hay un personaje, ¿no? Que su función es como mantener al resto unido, ¿no? Como que se encarga, está siempre como forzando a todo el mundo a que vayan a la fiesta cuando hay fiesta, de que vayan a la Mm. cena cuando tienen que cenar por las noches. O sea, la función de uno de ellos es como empujar al resto a que no se, a que se mantenga unido, ¿no? Pero, Sí, pero a lo que me refería es que no hacen nada con esa unión. O sea, no hay una fuerza no, no, no. colectiva para cambiar las cosas, para cambiar el sistema. No, no. No, no, ni planteamiento. O sea, cada uno tiene que hacer lo que le corresponde y fuera. Y está el dominio, ¿no? Es como todos juegan su juego y que nadie se salga, ¿no? De la raya un poco. Eh, Aquí se puede ver también muy bien este escenario, ¿no? Del parque, que además incluso con esta perspectiva que utilizas ya se parece todavía más a un videojuego, ¿no? Porque es como esta cosa isométrica de personajes moviéndose, Ujú. que está muy Tal guay cual. también. Mm. Y luego No aparece sé, ahí otro personaje con, bueno, los bigotones son muy importantes en, en este cómic, también hay que decirlo. Pero es que mola, ¿no? Tiene potencial visual el bigotón. sí, este es que lo vincula al otro un poco, ¿no? Tiene como Claro, tiene la misma cara que el pato. sí, ujú, sí, sí. exacto. Tiene ese rollo. Aquí vemos estas composiciones también. Y yo te quería preguntar, porque este cómic ya lo has presentado en el Guter y ha tenido ya cierto recorrido y tal. No sé cómo. Claro, es tu primer cómic largo así con empacado y no sé cómo lo recibes o cómo vives, cómo tienes el retorno de lectores que han leído ya el cómic y que te dan ahí un poco de feedback o no Sí, sé de si. momento el feedback que tengo, bueno. O sea, el arranque ha sido, había ahí como algo de miedito por mi parte y parte de los editores también. pero, pero el arranque parece que fue guay. De momento parece que se mantiene y a mí lo que me llega, a mí lo que me llega es bueno, claro. A mí tampoco, bueno, sí, imagino que sí, que habrá a quien le caigan críticas chungas. A mí de momento no se ha dado. La gente está haciendo muy guay de momento. Y a ver, todavía sí que, o sea, no lleva ni un mes fuera, creo. Mm. Ahora se supone que habrá alguna presentación más y tal. La semana que viene, no, la semana que viene no. Como el 15 creo que tengo otra cosa en Sevilla, que estaré allí con María Medem. Qué Ujú. guay. Y me imagino que iremos haciendo alguna más por ahí. Pero sí, de momento la gente responde. A ver si siguen respondiendo. Seguro, seguro que sí. Yo creo que es un cómic que puede tener recorrido. También porque, bueno, porque al final los prejuicios que a veces puede tener determinado lector de cómics hacia este tipo de propuestas, que muchas veces te dicen pues, que no se entiende, es un cómic muy raro, es como muy simbólico, pero en realidad aquí la historia se sigue a la perfección, ¿no? Otra cosa es que sucedan Ujú. cosas muy raras o que no se expliquen, pero la historia en sí es una trama muy, muy clara por tu parte, no hay ningún tipo de vocación, ¿no? De ser oscuro. Sí, yo no, vamos, no tenía intención de, o sea, por lo menos no tengo intención como de ser raro, pero creo que aquí o sea, con las cosas que pueden pasar por ahí y los giros y confusiones que puede haber por medio, creo que la historia es bastante lineal. Mm, Además, está
sea, el cierre de cada capítulo está con las noticias estas que Ujú. presenta Diva, que hace como una especie o sea, hace como un resumen de cada tema. O sea, nadie, creo que aquí no se puede quejar nadie de que no se entienda la historia, ¿sabes? Porque creo que es más o menos lineal y después en el cierre de cada acto hay un resumen, ¿no? Una especie como Ujú. de resumen de cada capítulo. Ay, qué bueno. Cosa Tony que también... Ay, perdona, me perdona, presionó Carlos. bastante con que se entendiera. Yo creo que eso lo conseguimos. Sí, yo creo que también. Y iba a decirte que lo de los resúmenes al final también remite un poco al cómic clásico, ¿no? Al cómic por entregas en el que hace falta Ujú. recordarle a la gente, aunque tú lo haces, claro, le das una vuelta, tiene cierta gracia. Y Mm. también está un poco esa cosa de la versión oficial, ¿no? Hemos leído los hechos, pero ahora Diva te cuenta, te Te lo... cuenta la realidad, ¿no? Claro, Claro. claro, o sea, de alguna manera lo interpreta, lo lima, te da un poco la versión simplificada de lo que ha sucedido y ya es lo que va a Mm, creer la gente, ¿no? Porque al final... sí. Además ya lo deja claro en todo momento, ¿no? Que es lo que piensa ella y que es su opinión, ¿no? Sí, sí. Ahí va sin filtro, ¿no? No esta cosa de la prensa de tiene que parecer mm, neutra, o sea, ella no es neutra, va de Mm. cara. Pero sí Sí, te hace sí. un resumen, su resumen, pero... Ujú. mm. La pregunta Pues no sé, obligada ahora, no. Carlos, puede ser, después de 3 años trabajando en esto, ¿tienes ya alguna idea para ponerte con otra cosa? ¿Necesitas descansar? Estabas comentando antes que estabas preparando un fancinillo, ¿no? Sí, pero estoy viendo a ver si me gusta lo sacaré, si no, no, pero estoy recopilando como cositas cortas que he ido sacando con fanzines de Peña, que Ujú, ya se han ido acumulando y nunca saqué como un recopilatorio. Y si me gusta lo que vea cuando lo monte, igual lo saco. Y sí, porque para este año igual me planteo ya volver a hacer rutita de ferias y tal, que el año pasado llevo casi 2 años sin ir y ahora estoy volviendo un poco con el libro y, y bueno, sí, estaba probando, igual me monto tengo alguna otra idea por ahí más o menos primera fase, no sé por dónde irá, pero sí. Y encargo tengo alguno también, ujú. pero aún no empecé con un proyecto así como nuevo, que tenga una historia así clara, no, no lo tengo. Tengo un encargo para una editorial pequeña de Portugal que se llama Magma Bruta, Ah, sí, Ujú. sí. que me lo pidieron hace como 2 años así, pero estaba con esto a tope y no les dije que imposible. Otras veces sí, a mí de hecho me encanta compaginar un proyecto porque oxigeno, ¿sabes? Y más en concreto cuando hice una noche que era larguísimo y era esta cosa que os comentaba antes de página a página, el ir haciendo otros proyectitos cortos me servían para desconectar y volver a cogerlo con ganas. Y es Ujú. algo que siempre me ha funcionado. Pero con Parque Ciudad y la época en la que me ha tocado hacerla, descarté la posibilidad de compaginar con nada. Pero les dije que sí, que me interesaba, porque lo que hacen es muy guay, ¿sabes? Como lo hacen y la gente con la que están trabajando y tal. Así que les comenté un poco mi situación y les dije de posponerlo y sacarlo cuando terminara esto. Y me dijeron que sí, que guay, que sin problema, son muy majos. Ujú, Así que sí, en el momento en que tenga así un poco de tino, que estoy en una época ahora un poco rara, me pondré con eso. Y bueno, mientras por este tipo de cositas que os comentaba. ujú. Ujú. Qué bien. Pues no sé, Pues nada, chicos, llevamos ya una horita y algo. Si queréis, lo podemos dejar aquí porque además una cosa que nos ha sucedido es que no hemos llegado al momento bajón de toda resma. Siempre hay un momento en la resma en la que cierto. caemos, el ánimo cae y aquí no ha pasado. Pues, Entonces, pues,
un triunfo, ¿eh? Porque hay Sí. un momento muy bajonero. O sea, si llegáis a abrir la compuertita esa, os reviento. Por suerte no la hemos abierto y no la vamos a abrir ahora en este momento. O Mm, Ah, sea, pues nada, yo recomendar a los que nos hayan escuchado, que hayan llegado hasta el final, si todavía no lo tienen claro, que se hagan con este Parque Ciudad y que lo lean porque es como una ventana para los que no te conozcan, un mundo, un universo bonito en el que entrar y con mucho mensaje, mucho más mensaje del que a primera vista uno pueda tener, que es evidente, como decía Gerardo, que está todo ahí y al gusto del lector que se quiera implicar un poco y luego que es un festivalazo de colores y de rotulaciones Colaboración. Mm. como estas, ¿no? Que es una maravilla. O esta página, estas a mí cuando me parecen los merodeadores me vuelven loco también, todas estas secuencias así. Bueno, y que lo estoy ojeando esta noche y cada vez lo veo más Corben. No te lo había dicho, pero me voy convencido de que llevas algo de Corben dentro. Se te ha puesto el espíritu mientras dibujabas ahí. Sí. Bueno, a mí Pablo Ríos, que se lo leyó y le gustó mucho también hace poco, me decía que veía cosas de Zona 84, o sea que, bueno, que no joder, eres el único Mark que ve por ahí fantasmas Por del ahí, por ahí. pasado. Mm, No sé. joder, Nada. estupendo. Ya digo, no son ahí los principales, pero ahí están, y está bien que afloren. Y mm, entre tantos referentes, lo suyo es que se mezclen y que cada uno vea el que quiera ver. por supuesto. Pues con esa recomendación lo dejamos. Hombre, yo creo que para los seguidores de la Resma, este es el libro que hay que leer, claramente, no sé si ya se puede hablar de reentré en casi noviembre que estamos, pero en esta época, ¿no? Me parece que le va a gustar a toda la gente que sigue el canal. Y nada, Carlos, muchas gracias por echar este rato con nosotros. Muchas gracias a vosotros por darme el toque. Tenía ganas ya de pasar por aquí. Qué bien, pues Pues nosotros igual. bienvenido. Un Muchas placer. gracias por todo y teníamos muchas ganas también de hablar contigo. Y gracias, como siempre, a toda la gente que nos ve. Y hasta la próxima, que no sabemos cuándo será, pero seguro que pronto. Ujú.